Vamos a comenzar entonces nuestra clase virtual, porque comenzamos hace rato, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a indicar los principales datos del problema, que lo tenemos acá, y vamos a pensar entonces juntos, pensemos. Si yo esto calculo absorbente, el costo de materia prima lo es 60, el costo de indirecto de producción variable 40, y entonces tengo que calcular el costo indirecto de producción fijo. ¿Qué me tengo que preguntar yo con los datos? Ahora piensen los datos que tienen ahí. Y con lo que sabemos ya de la teoría. Sabemos que los costos indirectos de producción, ¿cómo lo tenemos que tener siempre? Total, bien, muy bien, total. Y después, total y otra característica. ¿Total y qué? Total y presupuestado. Porque después, cuando termina el periodo, ¿qué tengo que comparar? El presupuesto con el real, y aparece la famosa variación. La variación presupuesto, la variación volumen de los costos fijos y la variación presupuesto en los costos variables. ¿Quién me dice el temario? ¿Me dice algo al respecto? ¿Me dice algo de si son reales, si son presupuestados? ¿Dice algo? No, no dice. Entonces, ¿vamos a qué? Vamos a asumir, como no me da otra información, que lo presupuestado coincide con lo real. ¿Sí? Entonces, en el fondo del supuesto que tiene este problema, que el presupuesto es igual al real. ¿Y eso qué implicancia va a tener para las variaciones? Estoy pensando mucho. ¿Qué implicancia va a tener para las variaciones? Que la variación volumen va a ser igual a 0. Ah, no, porque se explica para tiempo y eficiencia. No, entonces, ¿qué variación va a ser igual a 0? La variación presupuesto, no voy a tener variación presupuesto en los costos fijos. Voy a tener variación presupuesto. Entonces, ¿qué variación tengo que prestar atención? A la variación volumen. ¿Cuánto es la capacidad práctica? 15.000. ¿Cuánto las unidades producidas? ¿Qué tengo ahí? Entonces voy a tener una variación volumen de ¿cuánto? De 3.000 unidades. Tengan cuidado ahí, porque muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, vamos al costo indirecto de producción fijo en el costo absorbente. ¿Cómo voy a calcular el costo indirecto de producción fijo unitario? Porque ¿cómo lo tengo los costos indirectos de producción yo? Total. Total. 7.200.000. ¿Cómo voy a calcular el unitario? 7.200.000. Muy bien, los 7.200.000 dividido en 15.000. Conceptualmente, ¿qué estoy dividiendo? Los SIF presupuestados, ¿qué? Fijo dividido en la capacidad práctica. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Entonces, ¿cuánto es el SIF presupuestado? ¿Cuánto es el SIF de producción fijo? 480. Muy bien. 480. Muy bien, 480. Por lo tanto, el costo unitario absorbente, ¿cuánto va a ser? 1.480. 1.480. Y ahí van bien. Vamos al variable. Esto es una ficción. Ficción en el sentido de que yo nunca voy a poder, por las normas técnicas, evaluar el inventario costo variable. Nunca. Si hipotéticamente cambiasen las normas técnicas y nos darían la libertad de evaluar el inventario, el método de costo que nosotros elijamos, hipotéticamente, ¿cómo yo evaluaría el inventario en costo variable? Solamente considerando los variables. ¿Cuál consideraría? Mano de obra directa y... No, pero ¿qué es mano de obra directa? Materia prima y los sin variables. Entonces, ¿cuál? ¿Los sin fijos los tengo que tener en cuenta? No, pero ¿qué variable? ¿Cuánto sería acá? Y si hipotéticamente
diera el incremento del costeo y yo eligiese un otro costeo específico, ¿cuánto sería? 9 veces 0. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Lo programamos. Insisto, o insistimos nosotros, ¿qué insistimos? De los tres, legalmente, ¿cuál yo siempre tengo que usar? El absorbente, porque eso, ¿quién lo dice eso? Las normas técnicas, las resoluciones técnicas te van a decir que vos vas a evaluar en una empresa Fabril, en una factura, vas a evaluar materia prima consumida, mano de obra devengada y los costos directos de producción aplicados según el método de costeo absorbente. ¿Vamos? Si yo quiero evaluar inventario, solamente eso. Bien, entonces sería el primer punto. ¿Qué otra cosa dice Manuel? Para el resultado de marzo por el costeo absorbente. Bien. Vamos a preparar el resultado de marzo por costeo absorbente. Bien, entonces vamos a preparar los estados de resultados. Los estados de resultados por costeo absorbente. ¿A qué van a hacer? ¿Cómo van a preparar el costeo, el estado de resultados por costeo absorbente? Ventas. Vamos a preparar. ¿Las ventas cuánto van a ser? Y sería Las ventas. 3.000 por ¿Cuánto viene ganando? 10.000. ¿Y el precio de venta? Ah, 3.000. 3.000, eso decía que Mario, ¿verdad? El precio de venta, yo voy a poner acá yo, la unidad vendida y el precio de venta es 3.000. ¿No me acuerdo? Entonces las ventas ¿cuánto van a ser? 30 millones. El costeo absorbente, la venta va a ser 30 millones. ¿Cómo voy a ganar el costo del producto terminado de vendido? ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto? 1480. Ahí está. Bueno, pueden hacer, bueno, lo van a hacer por redes producidas y ¿qué van a tener que restar? La excelencia final, valorizada. ¿Ese es el camino que quieren seguir? No. Bueno, eso puede ser un camino, no es ningún problema. O directamente te puedo, si se lleva este resultado, ¿qué tengo que evaluar? Las vendidas. ¿Cuántas son las vendidas? 10.000 por 1.480. Las unidades vendidas van a ser 10.000, no, es decir, 10.000 por 1.480. O sea, este tipo, por eso la oportunidad de acá. 1.480 por las 10.000. ¿Cuánto va a ser el costo de por término vendido? 14 millones. Perdón, 14.800.000. Muy bien, 14.800.000. ¿Qué tengo? ¿Qué otra cosa tengo? Muy bien, ¿qué tengo? ¿Qué variación tengo? La variación volumen de cuánto. Tengo variación volumen, pero 3.000 unidades. ¿Por cuánto tengo que multiplicar la variación volumen? Por 10.000. Las 3.000 son 3.000 unidades y no llegué a utilizar la capacidad. Entonces, por cada unidad que yo debía producir a nivel de capacidad práctica, yo tendría que haber absorbido ¿cuántos costos? Por cada unidad que yo produzco, absorbo 480. No he producido 3.000 unidades, por lo tanto no he absorbido 3.000 por 400. 3.000 por 480. Esa es la relación volumen. Entonces, ¿cómo se llama esa relación volumen? Subabsorción. Por eso no subabsorción. No he podido absorber todos los costos. ¿Entienden? Eso es como muy importante. Como administradores. Si yo tengo la capacidad práctica de absorber los 7.200.000 en nivel de 15.000. Ahora, usted no ha producido 15.000. ¿Cuánto ha producido? Entonces está como administrador. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién nos dice como administrador eso? Venga, los felicito al gerente de producción, le trabajó perfecto, usted tiene un premio. Eso, lo decimos en el chef feliz. ¿Por qué tienes que.? No, por castigar. Por ahora. Por ahora no. Pero en un momento le tenemos que decir, che, ¿por qué no has producido 15.000? Y él te va a decir, bueno, no, porque no me has pedido.
¿O no? No sabemos. No, aumento de ventas es bien pilote. Entonces tenemos un problema comercial y un problema de producción también. O sea, hay algo que nos está ajustando al mercado. ¿Entienden eso como administradores? Entonces esto es importante. Tenemos que dialogar eso. Bueno, entonces la variación volumen, ¿cuánto va a ser? 4 millones más 4. Muy bien, van a ser 4 millones. 3.000 por 1.480. 3.000. No, da 1.440.000. 1.440.000, claro, es 3.000 por 480. Por costo indirecto de producción, 480. Eso creo que va Claro, ¿por qué? Porque va sumando los costos, pero como está el resultado, tengo que restar. ¿Cuánto es la variación volumen? 440. Bien, y eso va a ser el costo del producto terminado y vendido como ajustado. ¿Cuánto va a ser el costo del producto vendido ajustado? No tengo calculadora. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser el costo? 13.760.000. 16 millones. 16 millones. 240. Bien, y ahora que tengo que restar todos los. Yo como va a quedar yo me siento una. Bueno, vamos, gasto operativo. ¿Cuántos son los gastos operativos? Gastos operativos, ya usé la foto con factura. Perfecto. Y otros gastos operativos que tengo. Costo fijo de cuánto. ¿Y cuánto? 9 millones 800.000. Y tengo los costos variables, dice que un 12% sobre las ventas. Dígame los variables, ¿cuánto va a ser? 3.600.000. ¿Cómo calculas esos 3.600.000 más o menos? El 12% de 3 millones, de 30 millones. ¿Estamos claros? ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo? 12% de 30 millones. Y tengo un gasto de administración fijo de cuánto? 9.400.000. 9.400.000. Bien. En total voy a tener ¿cuánto de gastos operativos? Bien. ¿De gastos operativos cuánto voy a tener? 13 millones. Bien. Por lo tanto, el resultado operativo ¿cuánto va a ser? 760. 760. Perfecto. Profe, a mí no me da ¿Qué no le da? costo del producto terminal vendido ajustado. Hay los 30 millones. ¿Cómo? 30 millones. ¿Qué cosa no le da? Perdón, ¿sabes que me falta? Acá lo pido duda, no me he corregido. ¿Cuánto le queda preguntar? Perdón, ¿qué no le da a usted? El costo del producto terminal vendido ajustado. Es que tienes que hacer el costo del producto terminal vendido más la variación volumen. 14.300.000 más 1.440.000 llega. ¿No? Vamos a restar, restar y vas restando, y si resto, tengo que sumar. No termino así. Perdón, y acá tenemos que ver como me he corregido, ¿qué falta acá? Bien, punto. No, punto, ¿cuánto? 4. 13 millones 760. 13 millones 760. Muy bien, 13 millones 760. Bien, y el resultado operativo para el efecto acá va a ser. Uy, 760.000. ¿Estamos de acuerdo eso? ¿Con una duda de todo? No, ahora es fácil. ¿Por qué? No, sí va a ir bien. Bueno, entonces. ¿Qué tenemos que calcular ahora? El costo variable va a salir así, con caña. Porque esto, a ver, yo le voy a decir que lo que más difícil es esto. Tener cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado al coste absorbente? Hay que tener respeto al coste absorbente. ¿Por qué hay que respetarlo? Porque aparece que
Las variaciones. Entonces, ustedes cuando usualmente tienen que prestar atención y pónganse ahí, tengo que ver si hay variaciones o no. ¿Ah? Entonces, tienen que prestar atención. En cambio, el conteo variable, que es nuestro amigo, modelo perfecto, ahí no pasa nada. Entonces, vamos al conteo variable. ¿Cuántas son las ventas? 30 millones. No solamente el profesor Cristian tiene por eso, ¿no? Tiene más, tiene la librería, yo no. Claro, ya le voy a decir que hacer una promoción a los estudiantes. Bueno, y tengo ahora que restarle todos los costos variables y va todo por los reales. Entonces, no hay problema. Lo de producción, variables, ¿cuánto van a ser los de producción? ¿Cuánto van a ser los de producción? Vean arriba los costos variables de producción. ¿Cuánto van a ser? 1000 ¿por cuánto? Por las vendidas. 1000 por las 10.000. Entonces, ¿cuánto van a ser? Perdón, usted no entiende, ¿verdad? Dígame. No, justo lo puse completamente para Bueno, el costo de lo que dicen las investigaciones. Por eso me gusta la clase presencial. Dice los neurocientíficos, vamos a un paréntesis. En los neurocientíficos, ¿qué dicen? Que tenemos 7 sentidos. ¿Han escuchado esa investigación? ¿Han leído? Tenemos 7 sentidos. Entonces, ellos dicen, además de los 5 sentidos, ¿verdad? Que tenemos el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la visión, hay 2 sentidos más que el cerebro procesa para comprender la situación. Los rostros, sus expresiones faciales y la postura. ¿Cómo se ha usted? Vamos, hecho, herido en la vida. Entonces, eso también, su cerebro toma esos 2 sentidos, comienza a procesar cuestiones que van pasando en el entorno. Entonces, le veo la cara a él y no entiende nada. ¿Dónde se va? ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha perdido? Ahí me está viendo. Costo variable de producción. El costo variable de costo de producción, ¿cuánto va a ser? 1000. ¿Y cuántas unidades vendidas tenemos? 10.000. Entonces, el costo variable de producción, ¿cuánto va a ser? 10 millones. ¿Estamos de acuerdo? 10 millones. Muy bien. 10 millones con el restante. ¿Y qué otro costo variable tengo? ¿Qué otro costo variable? ¿Qué otro costo variable tengo? Los gastos de administración. ¿Cuántos son? 3.600.000. Entonces, ¿cuántos costos variables tengo en total? 3.600. Entonces voy a tener costos variables totales, ¿cuánto? 13.600.000. Venta menos costos variables totales que obtengo en costo variable. Muy bien. Conclusión marginal que va a ser 4. ¿Cuánto es la conclusión marginal? 16,400. Muy bien, 16,400. Y tengo que restar qué cosa ahora. Los costos fijos. Directamente. Costos fijos. No, estamos en costo variable. Es venta menos costos variables totales, contribución marginal menos costos fijos. No gastamos costos fijos. Y los costos fijos de producción, ¿cuánto van a ser? 7.200.000. Esto. 7.200.000. 7.200.000. ¿Y el costo fijo de la administración? 9.400.000. 9.400.000. Los costos fijos totales. 16.600. Muy bien, 16.600.000. Por lo tanto, resultado operativo, ¿cuánto nos va a dar? Muy bien, sonamos. La crisis llegó a la empresa con el país. Bien.
¿Todo de acuerdo? ¿Alguna duda? Vamos viendo ahora, para que no se nos complique la cuestión, cuál es la diferencia entre el resultado operativo por costeo absorbente y cuál es la diferencia entre el costeo variable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuánta es la diferencia? ¿Cuál es la distancia que existe entre 760.000 y 200.000 negativo? ¿Cuánto? La diferencia entre el resultado operativo, el costeo absorbente y el resultado por costeo variable, ¿cuánto es? 960.000. O sea, la diferencia acá es 960.000. ¿Y dónde están esos 960.000? Y esto es lo que decía yo. Si yo soy gerente de operaciones y me voy el mes que viene, a mí me conviene que me evalúen por qué. ¿Dónde gano más? En el absorbente. ¿Por qué? Necesito que sepan por qué. ¿Por qué? Porque acá, ¿cuántos costos fijos de producción yo he indicado? El total, 7.200.000. ¿Vamos? Y acá, ¿cuánto indiqué? Yo indiqué los aplicados. ¿Cuántos son los aplicados? ¿Cuánto apliqué yo? Apliqué 10.000. Así es. Apliqué 10.000 por los 480. Eso aplica el costo indirecto de producción fijo. ¿Lo van viendo o no? ¿Quién está acá? ¿Quién está en esos 14.400.000? Está los 10.000 por 480 más la variación volumen. Porque ahí ya ajusté yo el costo fijo no absorbido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo contablemente hice acá? Que no lo estoy haciendo acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuántos son los finales? Yo he producido 12.000, pero he vendido 10.000. No había inventario inicial. ¿Cuánto quedó de inventario final? 2.000. ¿Sí? 2.000 unidades. Esas 2.000 unidades las activé en el almacén de productos terminados para el próximo periodo para que las vendan. Entonces están en el activo de la empresa. Tienen un costo que está valorado a cuánto? A 1.480. De esos 1.480 hay una porción de costo fijo de producción que lo he activado en el costo absorbente. ¿Cuánto es la porción de costo fijo que activé? ¿Cuánto? 2.000 unidades. ¿Por cuánto? 480. ¿Cuánto da eso? 960. ¿Cuánta diferencia que hay entre acá y acá? 960. ¿Lo ven? O sea, la diferencia entre el costeo absorbente y el costeo variable van a ser la diferencia de inventarios. El inventario inicial es 0, por eso que no me complica mucho. Entonces, hay 2.000 unidades que el costeo absorbente que ha hecho las ha pateado para el mes que viene, para el mes siguiente. Entonces, por eso el costeo absorbente, ¿cuánto gana? ¿Gana cuánto? 760. Y en cambio, en el costeo variable, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el costeo variable? Es más estricto porque dice, usted no me venga a hacer esa cuestión de activar, no, acá usted tiene costo fijo por 7.900.000. Entonces, eso es un gasto operativo, un costo de periodo. Entonces, más estricto. En este caso, en este caso, donde hay inventarios finales. ¿Están viendo la diferencia? No será. ¿La puedo volver a explicar? Sí. Ajá. ¿Qué es que explique? La diferencia. ¿En qué parte de la diferencia? ¿Qué no entiendo? Sí. ¿De dónde serán 960? Porque yo como los chicos estaba. El lector de resultados, ¿cuánto ganó acá? 760. Sí, ¿Y acá qué hace? Mierdo, 200.000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia entre 760 y menos 200.000?
¿Cuánto es la diferencia entre 760 menos 200.000? ¿Cuánto es la diferencia? 60. ¿Cuánto es la diferencia? Ahora sí. Bueno, bien, vale 60. Ahora sí. La diferencia entre 760 y menos 200.000, ¿cuánto es? 760. Esa es la diferencia. ¿Ah? Es porque la distancia, ahora de cuenta que esta es la distancia, entonces acá tengo 160 y acá tengo menos 200. La distancia acá es menos 60. Y el inventario final sería la vendida de la producida. El inventario final. No tenemos inicial. Claro, la inicial. ¿Cómo te nombres? Final. Final, vos tienes una cuenta de inventario, ¿no? Sí. Sí. Esto van a ser la clase de lunes. Me acuerdo que el profesor no. Está con el inventario. Entonces, ¿cuánto es el inventario inicial acá? El inventario inicial, ¿cuánto es? Sí. C. La producción, 12.000. Las ventas, 10.000. Por lo tanto, el inventario final, ¿cuánto es? 2.000. ¿Estamos de acuerdo? Son 2.000 unidades. ¿Estamos bien? Entonces, volvamos acá. En el costeo variable, a ver si me entiendo mejor. ¿Cuánto era el costo de producción que yo imputé en el estado de resultado? En el costo variable. 7.200.000. ¿Vamos? Ese es el costo variable, 7.200.000. Esos 7.200.000 es a qué nivel de capacidad. O sea, eso sería los 7 millones a un nivel de cuánto? De 15.000. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Está bien? Entonces, o sea que acá yo estoy imputando todos los costos de producción fijo a un nivel de 15.000. Esa es la primera diferencia. Porque acá, ¿por cuánto le imputo? Por los 10.000 vendidos, y en la variación volumen que estoy considerando. O sea, ¿cuánto? Los 3.000. Nos pongamos de acuerdo. Acá, en los 14.200.000 están los costos directos de producción fijo por cuántas unidades. Acá. Por 10. O sea que de los 15.000 que estoy considerando acá estoy considerando 10.000. Entonces ya me faltan 5. Pero esta variación volumen que está considerando. Las 3.000. Los costos fijos de lo que yo no alcancé a la capacidad práctica. ¿Cuánto es lo que no alcancé? Yo produje 12.000, pero tenía que haber producido 15.000. Entonces el costo de variación penaliza. Entonces usted tiene capacidad ociosa, entonces un momentito, la tiene que considerar estos resultados. Entonces, estos son los costos fijos por las 3.000 más. Entonces ya considere 10.000 y considere 3.000 más, ¿cuánto estoy considerando total? 13.000. ¿Y acá cuánto estoy considerando? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Qué es el inventario? Final. O sea que acá yo estoy considerando el costo fijo de 2.000 por 480. ¿Y acá dónde está? En el costo absorbente, los 2.000 por 480, ¿dónde están? Están activados. Porque en esto, piensa en la contabilidad. En el contabilidad de costos, me doy cuenta que no entienden contabilidad de costos, ¿no? Me pasa ese capítulo de costos. Contabilidad de costos con los mayores, voy activando, y cuando yo tengo el mayor de productos terminados, en el mayor de productos terminados, yo voy a debitar productos terminados por 15.000. Y lo voy a acreditar lo voy a debitar por los 12.000 y lo voy a acreditar por los 10.000. La diferencia son los 2.000 que están en el almacén de productos terminados que están activados. Entonces, con este artilugio contable de costo absorbente, ¿qué logré? Logré que los 2.000, ¿por cuánto? Por 480, ¿verdad? O sea, ¿cuánto da eso? Que esos 960 no me impacten en el resultado hoy, sino que me impacte, no sé, el mes que viene. Entonces, lo que fue trasladé costos indirectos de producción fijo para el próximo mes. Por eso logré un resultado de ¿cuánto? De 760. Entonces, si yo soy gerente de producción y a mí me evalúan, ¿qué voy a decir yo? Absorbente.
¿Por qué? Porque el absorbente te va a permitir patear costos fijos para el futuro. Porque si vos lo producís, bueno, ya está. Lo producís, va a activo. En cambio, el costo variable es más estricto, es decir, no, usted su costo fijo es 7.000.000. No se maneja con la absorción o subabsorción sobre absorción. Usted venga y dígame, y acá lo que cuenta son los costos variables. Por eso es que el costeo variable se va a decir, mire, usted no está ganando. Porque tiene costos operativos altos, que son los costos fijos. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Bueno. Si no, así vamos a pensar. Luego voy a tener que hacer la diferencia entre el costeo específico ahora. Vamos al costeo específico. ¿Cuántas son las ventas del costeo específico? 30 millones, mismo, ¿verdad? 30 millones. El costo de materiales directos, de materia prima, solamente el costeo específico considera como costo el costo de la materia. ¿Cuánto va a ser? 960. Muy bien. 960. 10.000 por 960, ¿así es? Y ahí voy a obtener qué cosa. El costo de la... Margen específico. Muy bien, o sea, contribución marginal, cuando hemos dicho contribución, ¿cómo le hemos dicho? Margen específico, contribución marginal específica. Contribución supra, a veces también. Supra variable. O margen específico, todos tienen un margen específico, pero no es contribución marginal, eso sí. Si usted pone contribución marginal, es un error, no es contribución marginal. Bien. Es contribución específica, contribución supravariable, o contribución específica, o margen específico. ¿Vamos? No es contribución marginal. ¿Cuánto es la contribución supravariable? 29 millones. 20 millones. 400.000. Muy bien. ¿Y quién tengo que rentar ahora? Los gastos operativos. Todo lo otro en gasto operativo. Todo. ¿Cuáles son los gastos operativos? Los variables, los fijos. Vamos, los gastos operativos van a ser. ¿Qué van a ser? Los gastos, vamos. Vamos por los fijos, que no fácil. Los fijos, 7.200.000. Y los de administración, 9.400.000. bien. Vamos, entonces voy a tener el chip de producción fijo, ¿cuánto? 7 millones. 200.000. Voy a tener el gasto de administración. 9 millones. Bien, el de administración fijo, ¿cuánto? 9.400.000. 400.000. Sí. Ahí estamos iguales que quién. ¿De quién? Bien. Estamos igual que variable. ¿Vamos? ¿Qué otra cosa tengo que rentar? Vamos a rentarle el costo administración, el administración variable. ¿Cuánto es? 3.600.000. Hasta ahí vamos iguales que quién. El costeo variable también. ¿Vamos? Bien. ¿Y qué tengo que calcular ahora? Los variables. Bien, los SIP variables. ¿Por cuánto? Ojo, ¿por cuánto? Todo lo que yo haya gastado en el periodo por los SIP variables. ¿Cuántos son? Piensen. ¿Cuánto gasté yo en el mes? 12.000 por 40. Ahí está la diferencia, porque considero todos los costos que yo incurrí en el periodo. Yo incurrí por cuántas unidades los SIP variables. Por las producidas. Muy bien. No por los 10.000, sino por las producidas, porque gasto es como un gasto operativo. Bien. Entonces, ahí va a ser cuánto. 40 por los 12.000. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 480.000. 480.000. Muy bien. 480.000.
Entonces, ¿cuánto nos dan el total de gastos operativos? ¿Cuánto quedaba en más beneficio? Y con el margen específico, 20.400.000. ¿Por qué da 20 millones? Queda. ¿A dónde? Hay un costo de materia prima. Sí, es claro. Ah, 9 millones, perdón, 9.600.000, perfecto, gracias. Muy bien, gracias. 9.600.000, gracias. ¿Cuánto dan los gastos operativos? 20.680.000. 20 millones, estamos en ahora, se cuenta, ¿no? 20 millones, 680. 680. Por lo tanto, el resultado operativo, ¿cuánto es? Menos 380.000. Muy bien. Muy bien para nosotros, mal para nosotros. Pérdidas de 280. Ya pueden ver la diferencia entre el variable y el absorbente. ¿Sí? Ahora tenemos que explicar la diferencia entre el absorbente y el específico y entre el variable y el específico. Vamos a explicar la diferencia entre el variable y el específico, que es fácil. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Vean visualmente, dígame, ¿cuál es la diferencia entre el variable y el específico? ¿Cuál es la diferencia entre el variable y el específico? 200. Menos 200, menos 280. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto? 80. Muy bien, 80. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Los sin variables, ¿por cuánto? Por 2000. Porque yo acá, ¿qué incluí? En los sin variables, acá incluí 10.000 por 10.000 por los 40. Por los dos, Bueno, sí, pero contar 9.60 por los 40. Sí, bueno, pero acá hay 10.000 por 40 y acá hay ¿cuánto? 12.000 por 40. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 2.000 del metal final por 40. ¿Lo ven eso? Entonces, la diferencia entre el variable y el específico y los sin variables. Muy bien, exactamente. Muy bien. Así me gusta. Bien. Acá la diferencia va a estar entre los 2.000, que yo acá los sin variables los consideré 40 por 12.000. Y acá estoy considerando dentro de esos 10.000 están los 40 por 10.000. Entonces la diferencia son los 40 por 2.000. ¿Cuánto da 40 por 2.000? 80.000. ¿Qué es la diferencia entre este y este? ¿Vale? ¿Entendido o no? ¿Se entiende? Yo pregunto, ¿ya? A ver, ustedes díganme. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el variable y el específico? Justamente esas, la diferencia entre lo producido, que es la que en el absorbente tomo lo vendido. No, soy el variable y el específico. Perdón, me refería al variable, digamos. Ah, perdón. Sí, Ajá. que ahí tomo las 10.000 y el otro tomo 12.000. Y esa diferencia de 2.000, 40 viene a ser lo variable. Que no Sin variables. Sí, variable, al final, diferencia. Bien, ¿estamos seguros? Sí. Esa es la diferencia. ¿Lo ven la diferencia? Está acá la diferencia. Yo, pues, acá yo hubiera detallado, yo acá detallo 960 por 10.000. Me salen los 9.600.000. Sí. Más 10.000 por 40, que serían los 400.000. Sí. Entonces, porque estos 10 millones es 9 millones, 9.600.000 más 400.000. Así yo construyo los 10 millones. 400.000. ¿Y acá cuánto estoy considerando? 480. Y esta es la diferencia. Acá considero 400.000 y acá 480.000. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 80.000. Por eso acá pierdo 200.000 y acá pierdo. ¿Lo ven o no? ¿Seguro? Si no, después vayan y vean, piensen bien. La diferencia está ahí.
Año 2000 por el costo indirecto de producción variable. De 40. Bueno. Entonces, ¿y cuál es la diferencia, vamos, entre el absorbente y el específico? Entonces, si la diferencia entre los 960 y los 200.000 es lo mismo, es el mismo razonamiento con los costos fijos. ¿Cuánto es la diferencia entre el absorbente y el específico? O sea, los fijos. ¿Cuánta diferencia había entre 760 y los 200.000? ¿Cuánta es la diferencia? 960. Entonces, la diferencia entre el absorbente y el específico va a seguir siendo los 960 más los 80. Los 80. Los 80 también. Acá, ¿cuánto consideré yo? Acá, en estos 14.800.000, tengo 10.000 por 40. Y acá tengo 12.000 por 40. Esa es la primera diferencia. Y la otra diferencia, ¿dónde está? Los costos fijos. Yo en el costo fijo, acá consideré por los 13.000 y acá considero por los 15.000. Entonces la diferencia está por los 2.000 de los costos fijos. ¿Sí? Entonces la diferencia entre 760 menos 80, ¿cuánto es? 1.040, 1.040.000. ¿Y cómo se explica ese 1.040.000? 960 de los costos fijos más los 80 de los CIF de producción variable, que son 80. Lo voy a hacer acá. Vamos, entonces, vamos a ver las diferencias. La diferencia entre el resultado operativo por coste absorbente, ¿cuánto es? El resultado operativo por coste absorbente, ¿cuánto es? 760. ¿Vamos? El resultado operativo por coste variable, ¿cuánto es? Menos 200.000. Y el resultado operativo por coste específico, ¿cuánto? 280. Entonces, presten atención. La diferencia entre el costeo absorbente y el costeo variable, ¿cuánto es? ¿Cómo es la diferencia? Sería el inventario final 2.000 por 480. ¿Cuánto da eso? 960. ¿Estamos de acuerdo? Se ve dicho, la diferencia entre el absorbente y el variable es el inventario final 2.000 por 480. ¿Lo ven eso? Si no, lo tienen que hacer. Se van a su casa y ven tranquilos toda la diferencia. Se convence que hay la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el variable y el específico? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, o sea, el inventario final, las 2.000 unidades. Muy bien. Las 2.000 unidades, ¿por cuánto? Y eso nos da 80.000. ¿Vamos bien? ¿Y cuál es la diferencia entonces? Oye, entre el absorbente y el específico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pero dígame la diferencia, ¿cuánto es? Entonces va a ser el inventario final de los fijos, va a ser 2.000 por cuánto? 480, que serían los 960. Y el inventario final, 2.000 por cuánto? Eso da 2. Y esa es la diferencia de cuánto? 1.040.000.
¿Es así la diferencia o no? Ya se tiene que sentar, tranquilo, ver los cálculos y no variables. ¿Estamos? Hay que repasar. Hay que repasar. Esto es muy conceptual. Si ustedes no tienen claro los conceptos, van a derrapar. Tengan cuidado acá, tienen que estar seguros por los conceptos. ¿Ah? Bien. Sigamos a 9. Hemos llegado hasta el punto 5, parece ya, ¿no? Profesor, aprobación de los niños que digan no asociación. Mínimo. Repasemos el problema del CEPI de Manuel, repasemos. El 1 es el cálculo de costo unitario de producción. Bien. Los distintos sistemas. Bien, costo absorbente 1480, 1000 de costo variable, 960 por costo específico. Bien. Todo resultado por el costo absorbente. Costo, bien, todo resultado por costo absorbente, ventas, menos costo de bruto empleo vendido ajustado, utilidad bruta, menos gasto operativo, resultado 160. Todo resultado por el costo variable. Ventas menos costos variables de producción de administración, costos reales totales, contribución marginal, costos fijos, resultado pérdida de 200.000. Y todo resultado por el costo específico. Ventas menos costos de empleo directo, contribución supravariable o margen específico, margen supravariable, gastos operativos, resultado pérdida de 280.000. Bueno, después considerar los resultados para sacar la diferencia. Acá hemos explicado la diferencia. La diferencia entre el absorbente y el variable va a ser el costo fijo por el inventario final. La diferencia entre el variable y el específico van a ser los 2.000, pero por los costos indirectos de producción variable 40. Y la diferencia entre el absorbente y el específico va a estar dado por los 2.000 por el costo fijo indirecto de producción y por los 2.000 y el costo indirecto de producción variable. ¿Estamos? Así que yo explico el millón 40.000. El 6 se supone que para continuar con las relaciones, la empresa decide obtener financiamiento adicional. Como ministro de la Gerencia General, ¿cuál es tu sector de resultados que preparó preferiría llevar a la negociación? Bueno, eso es para negociar. Vale. El absorbente, ¿por qué? Si no, no me la da, hay diferencia. No me va a pagar. No, va a pagar efectivamente. Entonces, si yo voy y asumo también el banco, le va a pedir, porque simplemente, a ver, ¿cuál es el horizonte del tiempo que estamos analizando también? Es un mes. También es un mes. Usted en cuenta también eso. En realidad yo tendría que ver también todo el espectro. Cuando va al banco, no le va a pedir un mes, le va a pedir los próximos 5 años. Proyecte el estado de resultados para los próximos 5 años, porque va a ver cómo se va dando la rueda operativa. Entonces, pero en principio, el banco además le va a pedir el costo absorbente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. El costo absorbente es a largo plazo. Y el libro, porque el libro dice, bueno, yo hago estos recortes y en este mes voy a tener diferencias. ¿Cuándo no hay diferencias? Acá, ¿dónde están las diferencias? ¿Por qué hay diferencias? Por las existencias finales. Por la existencia inicial y final. No estamos complicados acá. Pero si yo tuviese existencia inicial también tendría diferencias en inventario. Pero, profe, la inicial me la diría en el. Claro. No se la puede sacar con las dos. No, acá no dice nada del inventario inicial. Es cero. Bien, no hay. Si no se complicaría mucho más el problema. Entonces acá la diferencia entre todos los resultados, ¿dónde está explicada? Porque existe qué cosa, la existencia inicial o final. Pregunta, si las diferencias están porque existe inventario inicial y final, ¿cuándo no hay diferencia? Cuando no hay inventario inicial y final, todos los estados ¿cuánto dan? El mismo resultado. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué? Porque las existencias traspasan el periodo. Porque es la existencia que contablemente se activan los costos, entonces va de un periodo a otro. Y es por eso que se producen entonces los desfasajes de los resultados. Pero en el largo plazo, ¿qué pasaría?
todo debería dar igual. Por eso que el banco te pide un estado de resultados no por un mes, te va a pedir de los proyectados en los próximos 5 años. Y entonces en esos 5 años, en el largo plazo, todo va a ser igual. ¿Estamos? Porque se van equiparando las diferencias. ¿Estamos? ¿Eso? Bien, entonces, ¿qué dice el punto 6, Manuel? Si vamos al banco, ¿cuál definimos? El estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados es lo que también se llama costeo absorbente o costeo completo. Y va considerando cómo los costos fijos de producción también se van activando. Y va considerando eso. Costeo completo. ¿Y qué dice el último punto, Manuel? En el caso de evaluar, ¿Cómo tipo la última parte? O sea, porque es más completo. Porque el costeo absorbente se llama costeo full costing o costeo completo. Porque está considerando el costo del producto, todos los costos, variables y de producción, costo de estructura. Eso por eso se llama full costing, pero es decir, al costeo absorbente. Sí, bien. Siga, Manuel. en el caso de evaluar la continuidad del producto, ¿qué estado de Escúcheme, eso, yo voy a evaluar si continúo o no el producto. Como administrador, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Cómo se llama ese proceso? Que lo han visto en la administración. ¿Qué van a hacer el fin de semana? Estoy haciendo toma de decisiones. Che, ¿continúo o no continúo con las memorias? ¿Qué hago? ¿Continúo, las continúo, las modifico? Las comercializo, las liquido, las regalo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy tomando decisiones. Toma de decisiones. Y si yo tengo que tomar decisión, ¿cuáles de los 3 estados me proporciona la mejor alternativa? Costeo variable. Porque el costeo variable me clasifica los costos según el comportamiento entre variables y fijos. Y cuando yo tomo decisiones, tengo que ver, cuando yo tomo una decisión, qué costos cambian. Y los costos que cambian son los costos fijos variables, según el comportamiento. Entonces, para tomar decisiones, siempre se recomienda el costeo variable. ¿Y cuándo utilizo el costeo específico? El costeo específico se utiliza cuando existen restricciones en el sistema productivo en la empresa. Cuando hay una restricción, yo utilizo el costeo específico. ¿Cómo? Cuando hay una restricción. Una restricción se llama cuello de botella. Cuando vos tenés un proceso que limita todo el sistema productivo, cuando hay un proceso. No me está entendiendo. No. Varios procesos, por ejemplo, está la preparación, está el armado. Entonces, puedo decir, la preparación tiene una capacidad de 10.000 horas. El armado, solamente hay una sola persona y tiene la capacidad de 5.000 unidades. Y después todos los otros procesos tienen 20.000, 30.000. Pero ¿cuánto puedo producir yo? Solamente la capacidad del proceso menor. Y ese que te va limitando todo. Esto no sé si lo vieron en costo. Sí, En la teoría, entonces ahí tiene recursos cuello de botella. Entonces uno tiene que ver, tiene que identificar los recursos cuello de botella. Entonces el costeo específico te sirve para gestionar aquellos recursos que se llaman cuello de botella. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Hoy en la clase de hoy, ¿qué hemos visto? Hemos visto los distintos métodos de costeo. Y quiero que vean que con cuestiones que son consideraciones técnicas, porque cómo calculo cada resultado, cómo calculo los costos, hay consideraciones de comportamiento. Yo le he dicho, ¿cuál de los resultados van a elegir ustedes según cómo me evalúen? Porque si a mí me evalúan por yo voy a producir y no me importa vender o no. Ahora, si a mí me evalúan por ¿qué me voy a ¿en qué voy a focalizar? Yo produzco y venda, tengo que vender. Entonces tengo que tener cuidado acá. Esas son consideraciones de comportamiento. Y lo que me están diciendo, si yo voy al banco y pido un préstamo, utilizo el costeo absorbente. Si yo tomo decisiones, uso el costeo variable. Eso es la directriz de la cultura gerencial. Costos distintos para propósitos o fines distintos. ¿Ah? Bueno, muy bien.
Vamos a descansar, repasen los problemas, tengan un buen fin de semana. Los que son católicos, felices Pascuas. Los que no, disfruten el fin de semana y estudien. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por su asistencia y nos vemos entonces la próxima clase.